En este video revisaremos las actividades propuestas en la lección 1 del bloque 3 del libro Geografía, quinto grado de educación primaria. El bloque 3 lleva como título Población mundial. La lección 1 se titula Países más y menos poblados. El aprendizaje esperado nos dice: con el estudio de esta lección describirás cómo se encuentra distribuida la población mundial. Comienza con una tarjeta postal enviada por la abuela Magos a su nieta Joana. Y ahí se señalan dos países muy distintos: Tokio, una ciudad muy poblada, y Australia, que tiene pocos habitantes. Dice, comencemos. Como leíste en la tarjeta postal, la población está distribuida de manera desigual en el mundo. Observa la imagen de la postal que recibió Joana e identifica en las siguientes fotografías la ciudad en donde vive. ¿Qué diferencias encontraste entre los dos lugares? Ahí aparecen unas fotografías de algunos lugares y la familia de Joana vive en Australia. Ese es el país. Entonces la actividad dice: con ayuda de los mapas del Atlas de Geografía del Mundo, páginas 74, 77, 78 y 79, localiza los países que se mencionan en el pie de las fotografías. Observa la distribución de su población en la página 80 del Atlas y coméntala con tus compañeros de grupo. Entonces hay que localizar los países que están en el pie de las fotografías y observar la distribución de su población según el mapa del libro de Atlas de Geografía del Mundo. Entonces los países son Arabia Saudita, India, Camboya, México y Malí. Entonces, en el mapa del libro del Atlas de Geografía del Mundo, vamos a localizar a México, Malí, Arabia Saudita, India, Camboya y Australia. Entonces, nos piden también comentar sobre la distribución de la población. Vemos que los países en rojo tienen mucha población. Sí, aquí está. Por ejemplo, fijémonos en India. Tiene una población de más de 1.240 millones de habitantes. Mientras que Australia, por ejemplo, según el color, tiene de 10 a menos de 50 millones de habitantes. Entonces, son los comentarios que nos pide la actividad: observar cómo está distribuida la población en estos países. ¿Cuáles consideras que sean las causas que influyen en la distribución de la población en los países que localizaste? Las causas. Entre las causas se mencionan el clima, los climas extremosos, muy calurosos o secos o muy fríos, pues no tienen tanta población. La población se concentra en los lugares templados. También la proximidad al mar por la disponibilidad de recursos naturales, el relieve, ¿sí? Las llanuras favorecen las actividades económicas, mientras que un relieve muy abrupto como las montañas no favorece las actividades económicas. La actividad industrial, que también ayuda a la concentración de la población. El control de la natalidad, cuando se pierde, se origina lo que se conoce como explosión demográfica, es decir, el crecimiento desmedido de la población. También la llegada de extranjeros. Mientras más inmigrantes lleguen a un territorio, la población aumenta. Después nos ponen un texto que hay que leer, pero aquí es importante mencionar, identificar las ideas principales. Por ejemplo, acá en el primer párrafo, las ideas principales son desarrollo tecnológico, importancia de los sectores industriales y de servicios, ¿sí? Que tienen que ver con el crecimiento de la población. Entonces aquí tenemos la idea principal de ese párrafo, que dice: el desarrollo tecnológico propició el auge de los sectores industriales y de servicios, lo que contribuyó al crecimiento y distribución de la población. En esta otra parte del texto señalamos cómo
ideas principales, diferencias en la forma en que se distribuye la población. La población absoluta que hay en el mundo, que es de 7.000 millones de habitantes, distribuidos irregularmente, es decir, no hay una distribución igual, uniforme de la población en el mundo. Entonces, la idea fundamental sería, en el mundo hay aproximadamente 7.000 millones de habitantes distribuidos de manera irregular en los países y continentes. Estas ideas las puedes anotar a un lado de tu libro o en tu libreta. Después nos ponen como actividad contestar unas preguntas con base a una gráfica. Dice, formen equipos, analicen la gráfica, obtengan sus conclusiones y contesten las preguntas. La primera dice, si la extensión del continente asiático representa una tercera parte de la extensión total de los continentes, ¿cuál debería ser el porcentaje de su población para estar en equilibrio? Esta podría ser una respuesta. También debería tener el 33% de la población, es decir, la tercera parte. Pero aquí vemos, por ejemplo, de que su territorio es la tercera parte de todo el mundo, pero su población, que es esta barra naranja, es el doble. Sí, son 2/3 de la población mundial, entonces no hay un equilibrio. Así que esta es la explicación a esa pregunta. Siguiente, ¿se puede afirmar que América es un continente poco poblado? ¿Por qué? Sí, porque su extensión territorial es similar a la de Asia, pero su población es casi 5 veces menor. Observemos, las barras verdes representan el territorio. El territorio de América es muy similar al territorio de Asia, pero la población, ¿sí?, de Asia es casi 5 veces mayor que la población de América. Por lo tanto, esta es una respuesta que explica lo que aquí se está preguntando, ¿sí?, sobre la población del continente americano. 3. ¿Cuál es el continente más sobrepoblado y por qué? Ya hemos visto de que es Asia. Porque su extensión territorial es la tercera parte de todos los continentes, pero su población representa las 2/3 partes de toda la población mundial. Aquí tenemos un texto. Señalamos las ideas principales. China era el país más poblado del mundo en el 2010, con una población de 1.344 millones de habitantes. Le sigue India, con 1.221 millones de habitantes. Ambos países juntos constituyen la tercera parte del total mundial. Entonces, aquí tendríamos nuestra idea principal. El país más poblado del mundo es China, con 1.344 millones de habitantes, y el segundo es India, con 1.221 millones. Ambos reúnen la tercera parte de la población mundial. Después nos ponen una gráfica circular o de pastel con los países más poblados del mundo. Entonces, ahí tenemos países más poblados del mundo, ¿sí? Nos piden localizar en el mapa estos países, iluminarlos con los mismos colores o colores muy similares y al final ponerle un nombre al mapa. Entonces, aquí tenemos los países. En primer lugar está China, después le sigue India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Bangladesh, Rusia, Nigeria, Japón y México, nuestro país. Ahí aparece el mapa que hay que iluminar con esos países más poblados del mundo. El mapa debe quedar de esta manera. Aunque los colores no sean exactos, pero sí parecidos, lo importante es señalarlos. Te recomiendo usar unas flechitas para señalar
cada país. En este caso aquí tenemos a China con su población, India con su número de habitantes también, Estados Unidos, estamos yendo en orden, ¿sí? Del país que tiene más habitantes al que tiene menos, de entre los más poblados del mundo. Ahí tenemos a Indonesia, Brasil, Pakistán, Bangladesh, Rusia, Nigeria, Japón, por último, México. Y un título muy ilustrativo sería los países más poblados del mundo. Reúnete con un compañero y contesten en sus cuadernos las siguientes preguntas. ¿En qué continente se localizan los dos países más poblados del mundo? En Asia. En América, ¿cuáles son los países más poblados? Estados Unidos y Brasil. ¿Qué lugar ocupa México entre los países más poblados del mundo? Ocupa el 11º lugar. Relacionen la información de la gráfica con el mapa e indiquen si los países más poblados son los de mayor extensión. Los países más poblados no siempre son los de mayor extensión territorial. Aunque China, Brasil, Rusia y Estados Unidos tienen gran extensión, Bangladesh y Japón tienen territorios pequeños, pero aparecen entre los más poblados. Última pregunta. ¿Qué factores influyen para que la población viva o no en determinadas regiones? Ya hemos mencionado algo al respecto y aquí recalcamos que el clima, la altitud, el relieve, la actividad industrial, el control de la natalidad, la llegada de extranjeros como factores que influyen en la distribución de la población. En este párrafo, la idea principal es la siguiente. El clima, el relieve y la distribución de los recursos naturales son factores que influyen en la distribución de la población. Aquí tenemos otro texto donde lo más relevante, lo más importante, es el concepto de densidad de población o población relativa. ¿Cuál es el concepto? Dice, densidad de población es el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado que hay en un territorio determinado. Esto se calcula a través de una división. Se divide el número de habitantes de un territorio entre los kilómetros cuadrados de ese territorio. Es decir, la densidad de población se expresa en número de habitantes por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, aquí tenemos de manera ilustrativa la densidad de población de Asia. Si esto es un kilómetro cuadrado, la densidad de Asia es de 118 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces aquí tenemos 118 ilustraciones de personas, ¿sí? Para representar esta densidad. En el caso de Europa es de 33 habitantes por kilómetro cuadrado. De África, 28 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí nos hacen una acotación, una explicación que dice, la distribución de la población en el planeta es desigual, ya que hay lugares sobrepoblados y otros casi deshabitados. Los problemas de la concentración de población. La idea principal de este párrafo es que las ciudades con alta densidad de población tienen dificultades para brindar servicios públicos, como transporte, drenaje, electricidad y agua potable. Apliquemos lo aprendido. Aquí nos piden identificar la densidad de población de cada país y en los recuadros, en estos recuadros, representar la densidad de población por país poniendo un punto por cada habitante. Cada puntito será el habitante de acuerdo a la densidad de población. Antes de poner la representación, veamos en el caso de México, ¿de dónde salió este 61, que es la densidad de población de nuestro país? Recordemos que la población de México es de 119 millones de habitantes. Y también recordemos que la densidad se obtiene dividiendo
el número de habitantes de un territorio entre su extensión, que en el caso de nuestro país es de 1.953.162 kilómetros cuadrados. Si tú haces esta operación, verás que obtienes 61, que viene siendo la densidad de población de México, 61 habitantes por kilómetro cuadrado. Bien, entonces en el caso de Australia nos piden ponerle puntitos, serían solamente 3, porque tiene una densidad muy baja. Canadá 4, de acuerdo a la tablita. China hay que ver cómo acomodar por allá, 144 puntitos. España 93 puntitos. Estados Unidos 34. México 61 y Turquía 95. Así quedaría nuestra representación. Al final nos piden discutir sobre estos puntos. Dice el primero, si Estados Unidos tiene una superficie similar a la de Canadá, la densidad de población de ambos debe ser semejante. Nos piden si es correcto o no, si estamos o no de acuerdo a esa aseveración. En el caso de primero, si tienen una superficie similar, también la densidad de su población debe ser similar. Pero hemos observado que no es así. México es un país sobrepoblado ya que tiene 61 habitantes por kilómetro cuadrado. Puede considerarse como un país sobrepoblado porque su densidad es alta comparada a la de otros países. El tercero, si bien Canadá tiene una extensión semejante a la de China, su densidad de población es pequeña comparada con la de ese país. Es correcto, ya que Canadá tiene una densidad de solo 4 habitantes por kilómetro cuadrado y la de China es de 144 habitantes por kilómetro cuadrado. Número 4. España y Turquía guardan una relación muy parecida entre su población y su extensión, por eso tienen casi la misma densidad de población. Es correcto, ya que la densidad de población de ambos países es similar, 93 habitantes por kilómetro cuadrado de España y 95 habitantes por kilómetro cuadrado de Turquía. Por último, Australia y Canadá son países con baja densidad de población debido sobre todo a su clima y extensión territorial. Es correcto. Además de que tienen una gran extensión territorial, el número de habitantes es bajo debido, entre otros factores, al clima cálido seco de Australia y frío de Canadá. Aquí te presentamos un mapa conceptual que reúne las ideas fundamentales o más importantes de esta lección que habla sobre la distribución de la población mundial. Cópialo en tu libreta o en una hoja blanca, ya que te va a servir mucho para estudiar y tener una buena calificación en tu evaluación. Te invitamos a suscribirte a este canal y a compartir este material de estudio. Nos vemos hasta la próxima.